tengo este club de lectura que tratamos de leer de todo variadito. Sí tenemos una pasión por los autores latinoamericanos. Yo estoy en Ciudad de México, pero hay gente en el club de varios puntos de Latinoamérica. Hay muchas personas de Perú, de Argentina, de Ciudad de México y de varios lugares de la República. Entonces, Qué, sí, sí, qué sí, envidia. A mí me gusta mucho Ciudad de México. Me parece que yo siempre he pensado que los autores colombianos eh, que llegan a un nivel muy importante acaban por vivir en Ciudad de México. Mira, porque allá vivió García Márquez, allá sí. vivió Álvaro Mutis, allá vivió Fernando Vallejo y allá vivió y murió. Bueno, todos han muerto allá. Álvaro Mutis, Gabriel García Márquez murieron en Ciudad de México y Fernando Vallejo pues está vivo, él regresó a Colombia Ah, regresó. y un Ok. grandísimo poeta del siglo XX que se llama Porfirio Barba Jacob, que también vivió en México y murió en México. O sea que México para los autores colombianos es algo que debemos merecer. Wow, wow, me encanta eso, no lo sabía, porque aparte siento que muchas veces los mismos mexicanos estamos mirando hacia otros horizontes, ¿no? Más Europa o inclusive Estados Unidos. Actualmente hay muchas autoras mexicanas, por ejemplo, que están yendo mucho a Texas, a El Paso, a estudiar, a escribir y tal, entonces me parece como información muy fresca esta que mencionas y pues mira, soy orgullosa de ser mexicana, pero después de esto que dices, pues más. Y un poco, o sea, como que el objetivo de mi club de lectura es que yo soy psicoterapeuta. Entonces, yo he sanado muchas cosas de mi propia historia a través de la literatura, a través de la identificación con personajes, porque en donde yo crecí a veces no me alcanzaban como los modelos de ser que tenía cerca para sentirme identificada. Entonces, a mí los libros yo te puedo decir que me han salvado la vida. Y un poco el objetivo de mi club de lectura es que leemos novelas y después en las discusiones yo doy como una breve introducción de qué sentí que le pasó psicológicamente a los personajes, qué podemos ver en cuanto a infancia, desarrollo, tal, ¿no? Y cada novela aporta cosas distintas. Y pues la tuya, desde que leí la reseña, que aparte está muy nombrada en México, por eso elegimos Plegarias Nocturnas, porque me salió como de varios TikTokers, artículos, etcétera, dije, no, pues la tenemos que leer. Entonces, un poco las preguntas que te quiero hacer van a ir dirigidas como a temas de construcción de personajes, pero en temas como o relacionado con psicología y tal, si te parece bien. Y Sí, bueno, aquí pues en la medida de tenemos la a... actividad. Perfecto. Y tenemos aquí a un colado que nada más nos está ayudando como a grabar para después hacer cortecitos para redes de que viniste, pero en la charla en realidad somos tú y yo. Entonces, si te parece Claro, bien, no, sin Santiago, problema. voy a empezar con nuestra primera pregunta, que la tengo aquí anotadita. Yo estuve leyendo sobre ti y que has vivido en varios lugares del mundo. Y a mí me llama mucho la atención como el fenómeno de la migración, ¿no? O sea, cómo es esto que empieza a pasar de que eres de un lugar en nacimiento y cuando vives en otro, cómo te empiezas un poco a fusionar con la cultura, pero no del todo porque sí traes lo de tu lugar de origen. Entonces, tú has vivido como esa sensación de ser extranjero, no solo geográficamente, pero emocionalmente. Pues fíjate que digamos, para mí ha sido una grandísima escuela, digamos, de vida. Yo prácticamente he pasado más de la mitad de mi vida fuera de Colombia. Ok. Yo me fui de Colombia a los 19 años a estudiar a Madrid. Después hice la carrera universitaria en Madrid, 5 años, y después fui a vivir a París, tratando de hacer como una vida, pues enamorado de la literatura latinoamericana que se había escrito en París y un poco como un joven latinoamericano de esos años que pensaba que para ser escritor había que ir a París, como decía Vargas Llosa, Vargas Llosa lo dice de una manera muy bonita, dice hacer una vela de armas en París. Y además era la ciudad de Cortázar y era la ciudad donde Octavio Paz estuvo también y Carlos Fuentes y los grandes escritores, Julio Ramón Ribeiro, los cubanos. O sea, yo decía, no, hay que hacer una pasantía para poder, pues yo era un joven de 22, 23 años en ese momento. Fui a París y allá viví con muchas dificultades al principio y allá me fui inventando una vida y todo eso después ha estado registrado en mis libros. Después de París yo me fui para Roma también porque
me enamoré de una mujer que vivía en Roma y finalmente terminamos viviendo juntos en Roma. Luego hubo cambios ya con mis libros publicados y con una cierta, digamos, obra justificando y con además una obra periodística, porque yo también he trabajado mucho en periodismo. Me propusieron también hacer intervenciones diplomáticas, un poco como inspirados también un poco en lo que hizo México en un momento con algunos escritores, enviándolos a representar la cultura de México como diplomáticos a diferentes lugares, ¿no? Entonces, eso me, digamos, ya después me lo propusieron. En este momento, por ejemplo, lo estoy haciendo aquí en la República Popular China, donde estoy con el embajador Sergio Cabrera, que es director de cine. Y él, una de sus películas está basada en una novela mía que se llama Perder es cuestión de método. Entonces, pues yo he vivido, ahora estoy viviendo en Pekín, he vivido en Nueva Delhi, he vivido en Roma, he vivido en París, he vivido en Madrid y por supuesto toda esa experiencia es la que nutre mis libros, mi obra literaria, ¿no? Eh, el colombiano tiene una tendencia, eh, tal vez generacionalmente, digamos desde mí hacia atrás, hay una tendencia como a cambiar de lugar con más facilidad que otras nacionalidades, probablemente. Fíjate que García Márquez vivió mucho tiempo en México, Álvaro Mutis vivió en México, Fernando Vallejo, Porfirio Barbajacob, el poeta, otros escritores incluso más jóvenes, más cercanos a mí, de mi generación, Juan Gabriel Vázquez, vivió mucho tiempo en Europa, ahora otra vez está viviendo en Madrid. Carolina Sanín vivió un tiempo también en Barcelona, fue profesora en Nueva York. Es decir, Laura Restrepo vivió mucho tiempo, muchísimos años en México y ahora vive en Barcelona. Es decir, eh, hay una cierta tendencia como a cambiar de lugar. A mí creo que esto contrasta un poco con la experiencia de, por ejemplo, de México y de algunos autores mexicanos. Juan Villoro, con mucha gracia y con mucha inteligencia, como siempre en su caso, dice algo muy gracioso. Él dice, cada vez que te encuentras a un mexicano en Europa, el miércoles próximo regresa a México, ¿no? Entonces, claro, tal vez el mexicano tiene de pronto, sí, como todos, la experiencia de querer salir, pero tal vez tiene más tendencia a regresar, aunque como también sabemos, hay muchos autores mexicanos como Cristina Rivera Garza o Valeria Luiselli que viven directamente en Estados Unidos hace muchos años, y eso pues, digamos que ustedes con el país vecino con el cual tienen esa relación tan contradictoria y compleja, bellísima por momentos complicadísima, pero pues es una manera también, no solamente hablando de las artes, no solamente en la literatura, sino también en el cine y en otras muchas cosas. Ustedes comparten muchos espacios con ese país con el que tienen pues no sé cuántos miles de kilómetros de frontera. Entonces, esa es una experiencia también muy ligada en el siglo XX, muy ligada también a los problemas políticos en América Latina, y tal vez por eso México sea distinto, porque México nunca tuvo esas grandes dictaduras, o por lo menos en el momento en que otros países de América Latina las tuvieron. Eso, por ejemplo, obligó a que Cortázar, muchos escritores de Perú, de Brasil, de Argentina, pues por favor, de Chile, imagínate, tuvieran que irse de sus países en donde estaban perseguidos y sus vidas estaban en peligro. Entonces, todo eso va creando también una forma de ver el mundo y, por supuesto, pues un tipo de literatura que a mí como lector me nutrió Ujú. y, por supuesto, entonces mi vida estuvo muy ligada a esa migración. Ya después, mi propio gusto y digamos, mis propias preferencias me llevaron hacia los viajes, hacia la literatura de viajes. Yo también he escrito libros sobre la China, tengo un par de libros sobre China, tengo un libro sobre Medio Oriente, es pura, digamos, crónicas de viajes. Tengo un libro que son 30 crónicas sobre 30 ciudades del mundo. Es decir, el viaje para mí ha sido fundamental también en mi creación literaria. Entonces, todo esto te da la idea de hasta qué punto, en el caso mío personal, la vivencia fuera de mi país, mirar a mi país desde,
como dicen, desde el balcón de la casa del frente, pues ha sido fundamental. Y por ejemplo, en este libro y en otros muchos, que cuando hablas de un lugar, por ejemplo, acá, cuando hablas de Delhi o cuando hablas de Bogotá, de Colombia en sí, ¿no? A mí me da la impresión, o inclusive de Bangkok, que son como realmente personajes, en cierto sentido, que tienen su personalidad, su aportación, inclusive su emocionalidad, ¿no? O sea, de cómo describes el clima en un lugar, en otro, el caos. ¿Cómo? O sea, tú cómo has ido como desarrollando este ojo como para, justamente como para poder ilustrar todo eso que representa un lugar desde tu experiencia, desde que tú lo vives, lo visitas, lo transitas? Mira, yo creo que efectivamente una ciudad, un país también, pero sobre todo las ciudades, que son como los lugares a los que uno llega. Hay una frase muy bonita de Paul Bowles, un gran viajero y un gran escritor de viajes, que a mí me interesa mucho también. Y es que cuando tú llegas a una ciudad por primera vez, es un poco como cuando lees por primera vez un libro de un autor. O sea, tú estás llegando a un universo cultural, humano, estético, que tiene una serie de coordenadas, pero tú llegas con tu propio mundo también. Ujú, Entonces es como el encuentro entre esos dos mundos y ese lugar puede pasar muchas cosas. Puede pasar que ese lugar te reciba o que tú en tu mente sientas que te reciba o que te rechaza, pero en cualquier caso te modifica. ujú, ujú, El libro es el resultado de esa modificación, de eso que produjo ese lugar en ti, ¿no? ujú, Entonces, por eso las ciudades son como, bueno, las personas también son, en tu pregunta está sugerido algo que es muy cierto. Las ciudades son un poco también como las personas. O sea, uno se enamora de ciudades como se puede enamorar de otras personas, porque esas personas traen hacia ti un mundo complejo en donde hay zonas oscuras, zonas bellas, zonas claras, zonas caóticas. Todo eso hay en las ciudades también. Como la gente, yo recuerdo que mi padre siempre me decía, para conocer una ciudad tienes que ver cómo la gente trabaja y cómo es amar y morir en esa ciudad, ¿no? También Albert Camus me habla de entender cómo procede la vida y la muerte en cada lugar para poder entender a fondo, a través de los grandes misterios de la vida, cómo son resueltos en cada ciudad, cómo se manifiestan, ¿no? Fíjate que todas las ciudades tienen templos en donde se ejerce la espiritualidad y no todos los templos son iguales. Hay lugares del mundo que tienen templos hinduistas, budistas, cristianos, católicos, ortodoxos, eh, sinagogas, mezquitas. Entonces, ¿cómo se vive esa espiritualidad en ciertas ciudades? Todas las ciudades tienen zonas de tolerancia, zonas en donde se hacen cosas secretas, donde ocurren misterios, donde alguien enloquece, donde mucha gente está buscando desesperada alivio. Es decir, parece que fueran como aspectos de la personalidad de una vida y de un individuo. Entonces, todo eso es muy atractivo para mí como escritor, ujú, eh, porque cada ciudad pues es un mundo. Hay una frase muy bonita en el Cuarteto de Alejandría que dice, cada ciudad es un mundo siempre y cuando ames a uno de sus habitantes, ¿no? Eso también lo hemos vivido. Las ciudades a veces tienen la cara de alguien, ¿verdad? O al revés, la indiferencia de ciertos lugares. Yo, por ejemplo, nunca me he sentido cómodo en una ciudad que me gusta mucho, que es Nueva York, pero yo nunca he tenido como una gran amistad en Nueva York, yo no tengo como una cara. ujú. Entonces, sencillamente es como una ciudad muy rápida, más bien es la ciudad del cine, es la ciudad de muchas historias literarias, de los libros de Paul Auster o de las novelas de John Dos Pasos, pero no tengo como una cara que me la acerque, a diferencia de otras ciudades que para mí son Ciudad de México, Buenos Aires, Madrid, son ciudades en donde yo he amado profundamente, tengo amigos a los que adoro, ¿no? Entonces, pues claro, es distinto, ¿no?
Ujú. Entonces sí, esa es la forma como yo trato de acercarme a una ciudad como si fuera un personaje. Y por eso me gusta mucho cómo lo planteas. Y no sé cómo sea para ti, porque sé que has escrito muchos libros después de Plegarias Nocturnas. ¿Cómo es hablar de un libro ya a años de haberlo escrito con otros libros intermedios? Pues es un poco, es un ejercicio un poco extraño porque uno siempre está como, digamos, yo como escritor siempre estoy con la cabeza como en las últimas cosas que estoy haciendo, pero también en mi caso, todos los libros están como conectados unos con otros. Entonces, digamos, los pequeños dramas, las preguntas, que se hacen los personajes de Plegarias Nocturnas, pues son preguntas que no tienen una respuesta necesariamente en esa novela, pero que siguen manifestándose esas mismas preguntas en otros libros, ¿no? Y que Ujú. son de alguna manera continuadas. Bueno, de hecho, Plegarias Nocturnas tiene una especie, aunque a mí no me gusta llamarlo así, pero tiene como una especie de continuación, porque los personajes son los mismos, en otra novela que se llama Volver al Oscuro Valle. Ahí está, ahí está otra vez el personaje del cónsul, está otra vez la mujer misteriosa y fascinante, eh, de la que el cónsul está ligeramente o que lo perturba, y ahí se vuelven a encontrar en otro lugar del mundo y pasan otras cosas. Entonces, claro, son libros completamente independientes, pero son los mismos personajes, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, pues para mí los problemas humanos, los temas vitales que yo trato en todos mis libros son los mismos porque son los mismos problemas que hay en la vida y que a mí como persona, como intelectual, como artista, me parecen los más misteriosos, Ujú. que es hacia donde uno mira cuando escribe, ¿no? El paso del tiempo, el amor, la soledad, el silencio, la, la búsqueda de una cierta espiritualidad que es, en mi caso, humanista, al ser no creyente, pero que se apoya sobre todo en eso, en el amor, en la hermandad. En el caso de Plegarias Nocturnas, dos hermanos que se aman, que se quieren tanto y que quieren ser felices, pero en un mundo distinto, en un mundo que no existe y que quieren ellos entonces crear para ellos, pero al buscarlo y al intentar crear ese mundo, pues se pierden y es una especie de tragedia, se pierden el uno del otro, ¿verdad? Que, pues que de algún modo también es algo muy de la literatura. Y a mí me gusta, hay una frase maravillosa del maestro, el pintor Fernando Botero, muerto hace un año, otro célebre habitante de Ciudad de México, ocasionalmente. El maestro Fernando Botero decía, yo no he dado una sola pincelada que no esté autorizada por la historia del arte. Y a mí me gusta mucho, me gusta mucho recordar esa frase y me gusta poder decir que yo tampoco he escrito una sola línea que no esté autorizada por la historia de la literatura. Es decir, los temas de la literatura son temas que uno debe reproponer con el tiempo y actualizar, ¿no? Entonces, el tema del amor entre dos personas que se pierden la una de la otra y que se buscan durante un libro es el tema más clásico de la literatura. Hay un estudioso, Svetan Teodorov, de la literatura, y un estudioso ruso, que decía que la literatura después de hacer un estudio sobre los cuentos populares, él decía, la literatura tiene muy pocos temas, son como 27 temas solamente, ¿no? Y uno de esos temas es dos personas se aman y muchas cosas se interponen. Ujú. Ese es uno de los temas, ¿no? Por cierto, muy utilizado también en nuestras famosas telenovelas Claro. latinoamericanas, ¿no? En donde hay 280 episodios y uno en el episodio número uno conoce a las dos personas que en el episodio último se van a casar. Ujú. Entonces, la telenovela consiste en inventarse la mayor cantidad posible de obstáculos Sí. para, para eso, para que la telenovela dure 280 capítulos, ¿no? Confirmo. Sí, sí.
ese mismo principio es el de Romeo y Julieta, Ujú, ¿verdad? ujú, Y es el de muchísimas obras de la literatura, del doctor Zhivago, en fin. Luego ese mismo principio está con una historia de fondo maravillosa, que puede ser la historia de la Revolución Soviética, en el caso del doctor Zhivago, o la historia de la guerra, de la guerra, de las guerras napoleónicas, en el caso de Guerra y Paz, o, en fin, pero es esa historia. Entonces, yo quería hacer un tema clásico con plegarias nocturnas, y ese es uno de los más clásicos, y quise hacer ese pequeño cambio de que el amor no fuera, digamos, un amor entre hombre y mujer que se enamoran, sino entre dos hermanos, ¿no? Y sobre todo hermano-hermana, que yo creo que es el esquema perfecto. Yo tuve un hermano mayor, tengo un hermano mayor a quien quiero mucho, pero yo siempre he pensado que, que me hubiera gustado tener una hermana mayor, ¿no? ujú, ujú. Para que el mundo femenino estuviera más cerca y no fuera una cosa tan Tan misteriosa. ajena. Sí, sí. Que de hecho esa era una de las, o sea, en la discusión, una de las como preguntas o dolores de las lectoras, porque sobre todo éramos mujeres ese día, decían, pero entonces Manuel quería más a Juana, porque Juana se va y puede como sostener que Manuel viva no sabiendo. Y Manuel es el que todo el tiempo está ante la gran duda, ¿no? Y dije, bueno, si un día Santiago, si hablo con Santiago, les prometo que se lo pregunto. Entonces, tú, ¿cómo lo ves como escritor? Pues fíjate que yo, yo empecé a escribir esa historia y la historia de alguna manera se fue revelando de esa manera. Mm, Mm, yo creo que, yo creo que ella le dedica su vida a intentar crear un espacio para él, pero se va desviando, se va desviando, se va desviando y van apareciendo obstáculos, una ujú, vez más, ujú, que la van llevando de un lugar a otro, de un lugar a otro, ¿no? Su paso, curiosamente, hace 2 semanas estuve en Japón, estuve en Tokio. Me acordaba yo de ese primer viaje y de estas cosas que yo cuento en esa novela. Y claro, ella se va desviando, pero tiene ese propósito, ¿verdad? Tiene ese propósito final. Eh, claro, el problema es que pues uno nunca cree que la gente va a morir. Y uno acabo de cumplir 60 años. Yo he visto cómo el tiempo es una cosa muy, muy relativa y muy maleable de acuerdo también a los propios deseos, ¿no? ¿Cuántas veces uno dice, murió un amigo al que yo no veía hace 2 años, pero es que, claro, antes de yo saber que moría, pues para mí él no se iba a morir nunca, entonces nos íbamos a poder ver el resto de la vida, ¿no? Y yo creo que algo de eso hay en la psicología de Juana también, ¿no? Ella está preparando algo para más adelante, ujú, ¿no? Y no necesariamente, lo que pasa es que el tiempo de la novela, pues es el tiempo un poco de esa pequeña tragedia, digamos, contemporánea que es Plegarias Nocturnas, ¿no? Pero claro, pues la gente no, en Romeo y Julieta es lo mismo, es decir, Romeo no se imagina que Julieta va a morir, ¿no? Y uno de los grandes rasgos de la juventud consiste precisamente en considerar que el tiempo futuro es infinito, ¿no? Y eso es una cosa muy bella, que se pierde con el tiempo, te lo digo yo. sí, sí, sí. No, o sea, como que tocas, o sea, yo comparto y coincido con el final, o sea, toqué mucho con la muerte, pero también algo que me, o sea, que me sacudió mucho fue como esta soledad existencial de Manuel, porque ves que al nacer, o sea, sus papás no muy lo quieren, en realidad, ¿no? Y la hermana, Sí, o sea, Juana no lo quiere de inicio, es hasta que él está en el hospital, que él anhela morir por no sentirse visto y no sentirse amado, que cuando hace este contacto visual con ella es cuando, desde mi perspectiva, ¿no? La primera vez que él se siente visto y que hay este vínculo, ¿no? Entonces, ¿cómo este espacio del que tú hablas, que él encuentra en Juana, a mí me dolió muchísimo la historia de Manuel porque no vi que lo volviera a encontrar nunca más. O sea, no lo tuvo en sí, ninguna parte, lo claro. tuvo en el arte, ¿no? Con su graffiti y todo eso pero hablando de vínculos humanos, no lo vuelve a encontrar.
¿no? Entonces, Sí, hablando de estos temas de la muerte, la soledad, ¿tú cómo gestionas eso en tus obras? O sea, tú dices, voy a hablar de esto, o sea, quiero tocar en esta novela estos temas humanos, o se va develando así más espontáneo, o cada libro es un proceso distinto. pues es que fíjate, yo creo que eso que le pasa a Manuel es muy común en un artista. Muchos artistas lo que hacen es buscar algo perdido. En eso se parecen un poco a los jugadores, a las personas que juegan en los casinos, que casi Ujú, siempre lo que están buscando es recuperar. ujú, Yo creo que los artistas buscan recuperar algo que han perdido o que sienten que han perdido, pues muchos artistas, ¿no? Pienso en un personaje como Van Gogh, gigantesco, o en un poeta como Rimbaud, gigantesco, que tienen como grandísimos vacíos en su vida y que buscan a través del arte llenar esos vacíos, ¿no? A mí eso me parece algo muy, bueno, yo casi diría que eh, muchos de estos artistas y muchos de esos vacíos que hacen que un artista se convierta en un gran artista tienen que ver, por ejemplo, con ausencias de figuras paternas o maternas, ¿no? O de ambas, eh, y generalmente procesos también de dolorosos de ausencias durante la infancia o la adolescencia, ¿no? Porque, digamos, la ausencia de un amor ya en una persona adulta, pues produce ciertas cosas, por supuesto, pero no unos vacíos como tan profundos, ujú, ¿verdad? ujú. Yo creo que la literatura tiene mucho a veces también como de hospital psiquiátrico, ¿no? Eh, la literatura, entre las muchas cosas que es un hospital psiquiátrico también. Es un lugar en donde las personas que tienen, mira, Virginia Woolf hace 2 intentos de suicidio antes de los 18 años, luego puede vivir hasta los 50 y pico gracias a la literatura, porque la literatura le da un equilibrio hasta que finalmente su caos mental y sus problemas ya superan todos los diques y hace un tercer intento de suicidio y muere. Pero si no hubiera entrado a operar la literatura, ella probablemente se hubiera suicidado muchísimo más joven y nos habríamos perdido nosotros los lectores una obra fantástica, definitiva y maravillosa, que además a ella le permitió vivir. Y no es el único caso, y no es el único caso con la literatura. Modigliani, Jackson Pollock, De Chirico, cuántos artistas, Van Gogh mismo, Rimbaud buscando a su padre por el norte de África, Van Gogh añorando también esa soledad brutal y esa especie de culpa que sentía también por su padre. Por eso él y su hermano se querían tanto. Fíjate, las familias tristes, como dice Tolstoy, tienen una característica y es que producen un gran amor entre los hermanos. Mira, mira cómo se querían Van Gogh, Vincent y su hermano. Se Ujú, adoraban, ¿no? Es decir, hay un vínculo muy fuerte ahora, en el caso de Plegarias Nocturnas, ella es un poco como la gran reina, ajá, pero es en una familia triste, es una familia donde no hay admiración, donde no hay, pues no hay esas figuras paternas o maternas que, que a ellos les puedan indicar un camino, porque ellos son totalmente distintos, ¿no? Ellos quieren otras cosas y eso pasa muchísimo también en el arte y también en la literatura, también. Es decir, de repente en una familia donde no ha habido un libro, donde no ha habido un cuadro, surge alguien, yo tengo muchos amigos, escritores o pintores que son así, que se han formado con bibliotecas públicas, porque en sus casas no había libros, ujú, o hay esos libros que hay en las casas de la gente que no lee, que es una 3 ejemplares o una guía turística de Roma, un libro de cocina, un libro de autoayuda, de sí, repente un libro de literatura que alguien dejó, un amigo se le quedó, entonces lo ponen ahí. Ese es como el tipo de bibliotequita pequeña que hay en las casas de la gente que no lee. Bueno, hay mucha gente que nace en esas casas y de pronto un día agarran un libro y ese libro les salva la vida porque los introduce en una experiencia de la vida que no conocían, ¿no? claro.
y en donde se pueden tramitar muchísimas ausencias, ¿no? Eh, es decir, fíjate Kafka, ¿qué era lo que estaba haciendo Kafka? Pues estaba intentando rellenar esos vacíos brutales que tenía a través de la experiencia familiar, ¿no? Es muy doloroso, pero es así. Es decir, la gente feliz no escribe, la gente feliz no pinta, la gente feliz no hace música. Sí, La totalmente. felicidad no necesita del arte. ¿No? Y es, o sea, justo en esto de las familias tristes, por ejemplo, en el personaje de la mamá, que es, a mí se me hizo tremendo en el sentido de, hay un síndrome que se llama el síndrome de la madre fría, que es esta figura que siempre está, o sea, sí cocina, sí está en la casa, pero emocionalmente y a través del vínculo no existe, ¿no? Que es un poco lo que vemos pues cómo se relaciona con los hijos y demás, que inclusive cuando su hija desaparece no manifiesta ninguna emoción muy de desasosiego o tremendo dolor o preocupación, como que la vemos ahí completamente anestesiada o desvinculada. Y justo ahí voy un poco como a algo que me sorprendió, o sea, porque en México desgraciadamente estamos muy familiarizados con las desapariciones y con mucha literatura sobre las desapariciones, ¿no? Entonces, cuando muchas personas cuando vieron tu libro que decía que era sobre una desaparición, me dijeron, ya no más de la desaparición. Y yo les dije, no, es que siento que esto va a ser algo distinto, o sea, porque no es un abordaje como el de México, ¿no? Y justamente es un abordaje completamente distinto a la desaparición de Juana. Entonces, quería ver tú cómo, o sea, cómo vives esto de, o sea, como de, porque si hablas de la guerrilla y de que en su momento ahí hubo desapariciones, y luego cómo manejas la desaparición de Juana, o sea, ¿cómo te acomodas tú frente a este mundo tan, donde pasan cosas como que la gente desaparece? No, pues eso, fíjate, eso forma parte también del menú tremendo y dolorosísimo de Colombia y que compartimos con México. México y Colombia tienen pues tantas cosas maravillosas en común, una gran admiración, bueno, yo creo que es mutua, Ujú, pero también tenemos los mismos problemas, ujú, porque porque tenemos el narcotráfico que nació en Colombia y se fue para México. Es decir, muchas cosas que han nacido también negativas. Es decir, así como García Márquez se fue a vivir a México, también hay cosas negativas de Colombia que se han instalado en México y que desafortunadamente... Y México construye y hace más grandes las cosas. Entonces, pues la situación que ustedes viven ahora es una situación que compartimos y que de alguna manera, pues nosotros los colombianos sentimos, yo por lo menos, que es una desgracia tener ese vínculo que nos mortifica, pero que bueno, desafortunadamente, pues los dos países intentamos combatir de la mejor manera y con una gran dificultad, pero tenemos efectivamente entonces el tema de los desaparecidos. Eh, en el caso de Colombia, eso ha creado pues una especie como de tragedia muy repetitiva y muy, como lo que tú me estás diciendo, que se repite mucho, que tiene que ver, por ejemplo, bueno, la desaparición es uno de los actos más dolorosos porque la persona, las familias que son, digamos, las que buscan, las que están detrás de esa, no tienen ni han tenido un cuerpo que enterrar y no han hecho, digamos, por consiguiente, entonces no han hecho como un duelo. Y por más de que es evidente después de un tiempo que la persona pues está muerta, siempre, la mente siempre busca agarrarse de cualquier cosa, la supervivencia, la sensación de que no, de que, de que todavía existe una posibilidad de que esa persona esté viva, ¿no? Porque imaginar esas muertes en soledad, anónimas, es una cosa tremendamente dolorosa. ujú, Y ujú, imaginar eso en un ser querido, pues es posiblemente una de las torturas humanas más grandes que se le puede infligir a una persona. Entonces, sí, yo sé perfectamente, bueno, estamos hablando de una situación, digamos, de orden público compartida, pero también eso se da en otros niveles. ujú. Pienso en el libro de Cristina Rivera Garza, que fue premio Pulitzer en Estados Unidos, en donde habla de su hermana, etcétera.
Es decir, eso ocurre en muchos contextos, también en contextos de feminicidios, etcétera, y es en todos los casos tremendamente dolorosa y tremendamente, pues, inhumana. Eh, y por supuesto, es uno de los grandes, pues es uno de los grandes temas, desafortunadamente, es uno de los grandes temas contemporáneos de la literatura. Yo siempre he dicho que los escritores muchas veces nos alimenta lo que a la sociedad no le conviene, ¿no? Sí. Porque nosotros, pues porque el escritor busca a través de sus historias entender cosas que son dolorosas, que son crueles, que son misteriosas. Y en el fondo, pues las sociedades son como las personas, Ujú. quieren ser felices. Todos queremos en el fondo ser felices, ¿no? Y el día que lo seamos, probablemente ya no necesitemos novelas, ni poesía, ni arte. Pero por ahora, por el momento, todo indica que las vamos a seguir necesitando y cada vez Buen más. rato, sí, un buen rato. Sí, y Santiago, ya casi, o sea, para no quitarte demasiado tiempo, me gustaría hacerte dos preguntas más. Una es que siempre busco como datos curiosos de los libros que leemos y encontré en internet que Plegarias Nocturnas un poco te basaste en esto que sí se da, que es estos encarcelamientos de latinoamericanos por tráfico de drogas en Asia. Bueno, no solo de latinoamericanos, como que tiende a pasar porque tienen políticas muy estrictas de posesión de drogas. Y me gustaría preguntarte si es verdad, por tu experiencia también diplomática y cómo se vive esto. Totalmente cierto, no, no, claro. Es decir, por ejemplo, en la República Popular China, como en Singapur y como en muchas, creo que, bueno, en Tailandia también, por supuesto, y no sé si en Corea del Sur y en Japón, pero el narcotráfico tiene pena de muerte. Entonces, la persona que es sorprendida introduciendo al país cualquier cantidad de droga es castigada con la pena de muerte. Fíjate, en comparación, ese mismo delito en Europa tiene más o menos 7 años de cárcel, ¿no? O sea, no es un delito mayor. En estas sociedades eso es considerado una agresión brutal a la sociedad y es pena de muerte, que generalmente, como pasa en plegarias nocturnas, si la persona, digamos, colabora con la justicia y se declara culpable, etcétera, se puede cambiar a prisión de por vida, ¿no? Y después, lentamente, se puede hacer tránsito a, a una situación, y eso yo lo veo acá en la República Popular China, en China, se puede hacer tránsito a eso que los presos y el sistema judicial llama números, que es tener un número, no tener vida, sino tener un número, 40 años, ¿no? En este momento, por ejemplo, en China, en las cárceles chinas hay 53 colombianos. Muchos de ellos partieron de condena a muerte, pasaron a prisión de por vida y ahora están en números. Y eso para ellos es muy importante, porque, por ejemplo, hay tratados con Colombia para que ellos puedan acabar sus penas en Colombia, pero eso solo opera cuando las penas son equivalentes. Y como en Colombia no hay ni pena de muerte ni prisión de por vida, quienes están condenados a eso no pueden ser enviados a Colombia a culminar su pena allá. Entonces ellos todos lo que buscan es pasar a números, que en números sí. Entonces, eso es una situación totalmente real y no solamente para, bueno, obviamente, pues muchos latinoamericanos, colombianos, por supuesto, pero también hay nacionales de otros países, de Sri Lanka, hay otras, recuerda que las drogas, pues todo lo que tiene que ver con los opiáceos, eso no es tanto de las tierras nuestras, sino más bien como de por acá, como de los triángulos estos, Birmania, Tailandia, Camboya, hay australianos, muchos australianos que han sido pues detenidos. Aquí en China hace poco fue inclusive ejecutado un ciudadano, un canadiense por tráfico de drogas, en fin. Sí, claro, esto en estas latitudes es una cosa muy, muy seria. Ok, no, me pareció, o sea, aprendí muchísimo relativo a todo lo diplomático en el libro y ahora con esto que me dices, digo, me parece súper interesante,
desconocía esto, o sea, sabía que eran muy estrictos y que daban pena de muerte, pero no a qué grado y todo lo que dices. Entonces, a mí me parece apasionante. Entonces, muchas gracias. Y la última pregunta es, em, o sea, ¿cuál es tu vínculo con plegarias nocturnas? Ujú. Pues mira, pues yo no hubiera podido escribir ese libro si no hubiera tenido la experiencia de ser, digamos, entre comillas, cónsul en Nueva Delhi, porque efectivamente conocí casos de situaciones parecidas, que pues claramente pues no es una crónica biográfica, sino que es una construcción Ujú, de ficción, pero muchas cosas de las que suceden ahí, pues son cosas que yo viví, que yo conocí. Estuve en Teherán, eh, supe digamos, la historia de Juana está construida sobre entrevistas que yo hice con mujeres colombianas que habían hecho ese mismo tránsito, ¿no? El tránsito de ir a Japón y después volver siendo, digamos, rescatadas, entre comillas, por parejas iraníes que fungían como hombres fuertes protegiéndolas en Japón y que las traían de vuelta hacia Teherán. Conocí varias y las entrevisté porque por esas cosas extrañas de la diplomacia colombiana, resulta que Irán en ese momento no tenía embajada de Colombia y se manejaba desde Nueva Delhi. Entonces yo fui en un consulado móvil, más o menos, un poco lo que está en la novela, y pude hablar con muchas de estas mujeres colombianas. O sea que sí hay mucho de lo que yo viví y he vivido. Eh, en ese momento, por ejemplo, en Tailandia no había embajada de Colombia, ahora sí la hay, pero en ese momento no la había. Entonces se ocupaba también normalmente desde Malasia, pero en fin, toda esa situación que yo describo ahí son cosas que yo viví muy de cerca y que vi muy de cerca. Ahora, eso no quiere decir que el cónsul y yo seamos la misma persona. El cónsul es un personaje de ficción. También ahora recuerdo que está pues una nacional de tu país, que es la diplomática sí, mexicana, que es una claro, la amiga de... borrachota también, sí, claro. Sí, 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 sí. claro, claro, México. Bueno, pues como te digo, para mí México siempre ha sido una gran referencia en todo y pues imagínate uno de mis amigotes más poderosos, pues casi todos son mexicanos, Guillermo Arriaga, Jorge Volpi, David Toscana, Juan Villoro, ¿no? Wow. También, bueno, pues, por supuesto conozco. Ay, ya volviste, perdón, me quedé se me trabó. Ah, madre mía, es que, bueno, aquí el tema de Internet es complicado. No sé. Me quedé por supuesto, también conozco y ya, ahí se detuvo. Pues conozco y tengo muchos amigos en otros países de América Latina y de España y de Europa, pero muchos de los más queridos son de tu país. Ay, pues Santiago, de verdad, gracias por este espacio. O sea, me siento la más afortunada. No sabes cómo te agradezco. Leeré todos tus demás libros. Me fascinó este primer acercamiento contigo. El club estará feliz de que nos hayas visitado. Y bueno, también tienes una nueva amiga en México. Si Muchísimas vienes y gracias. eso, sabes que, bueno, aquí hay una amiga y te agradezco muchísimo.